Esta mañana me da muchísimo gusto recibir, antes que cualquier otra cosa, a mi amiga, porque es mi amiga desde hace varios años, ¿verdad? Así es. Claudia Rivera Vivanco, quien pues está inscrita para el proceso. Bueno, ahorita que nos diga para qué está inscrita, pero le aprecio mucho porque sé su agenda, que haya aceptado venir al pie de la letra a este humilde espacio. No, al contrario. ¿Cómo estás, querida? Siempre muy contenta y muy gustosa de estar contigo, de conversar con el auditorio, porque seguramente, como a muchos, en este proceso tienen muchas preguntas, muchas dudas, y qué sigue, y qué viene, y en qué estamos. Y bueno, por eso también la intención de estar el día de hoy aquí contigo, a compartir, a responder, y donde tengamos respuesta, donde no, de conseguir la respuesta me encargo también. Que nos diga, ¿no? Que nos diga qué onda. Oye, Claudia Rivera Vivanco, te inscribiste para la precandidatura en el proceso interno de tu partido, Morena, para la alcaldía. Así es, estoy inscrita en el proceso de selección para ser la coordinadora municipal de Defensa de la Transformación. Después de que termine el proceso de la coordinación estatal. El de la gubernatura, digamos. Exacto, que se nos dan los resultados el 10 de noviembre, donde fuimos 7 personas, 3 mujeres, 4 hombres, y se iba a definir quién era el hombre más competitivo de todo el estado de Puebla, quién era la mujer más competitiva de todo el estado de Puebla. Ahí tengo el honor de quedar nombrada como la mujer de Morena más posicionada y más competitiva en todo el estado. En todo el estado. Algo que, si me permites, quiero agradecerle a las y a los poblanos, porque la encuesta que hace Morena la hace abierta, es decir, le preguntó no solamente a quienes simpatizan con Morena, sino a todas. Sí, fue una encuesta a población abierta. Y a todos, y a mí me honra mucho que me hayan dado este reconocimiento y que me hayan dado también esta preferencia. También lo asumo con mucha responsabilidad. Y bueno, terminando el proceso, como sabemos, se define que el género, en el caso del estado de Puebla, de los 9 estados que estábamos participando, sea hombre. Fuera hombre. Ahora, quien queda nombrado para coordinador de la defensa de la transformación en todo el estado de Puebla, con miras a ser nuestro próximo candidato. Primero nuestro candidato único de Morena, y seguramente gobernador, mi compañero Alejandro Armenta. Y bueno, en el caso de Puebla, la primera fórmula del Senado... se decide que para el inmediato que siguió, que fue Ignacio Mier, exacto, se le quedara la candidatura al Senado, ¿no? La primera fórmula. Acuérdense que el Senado se compite en 2, primera y segunda fórmula. Hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer, siempre tiene que quedar mixta. Y en el caso de algunos otros estados tienen hasta 2 fórmulas, ¿no? 2 mujeres. 2 fórmulas. O sea, okay, pueden alcanzar hasta 2 fórmulas. De hecho, la semana pasada fue la insaculación. Pero el caso de Puebla solamente toca una fórmula y tiene que ir mixta. Terminando el proceso, la instrucción que recibí por parte del partido es que me inscribiera a la siguiente etapa del proceso. Es el mismo mecanismo que todas y todos conocen. ¿Va a ser el mismo? Inscribirse en la plataforma. Estoy considerada para la segunda fórmula del Senado. También estoy considerada, pero estoy enfocada prácticamente en el trabajo en la capital. Obedece también a este impulso que ha dado Morena de que haya mayor participación de las mujeres, sobre todo en los espacios de mayor competitividad. Y el estado de Puebla es el único que hasta este momento no ha tenido alternancia en lo que viene con miras a 2024. Es decir, sigló para la gubernatura hombre, sigló para la primera fórmula hombre, y entonces una de las posibilidades, y lo dejo sobre la mesa, es que la presidencia municipal obedezca a una mujer. Porque en los otros estados, recordemos que donde va a gobernar mujer, ya hay la primera fórmula hombre, y donde va a gobernar hombre, va a la primera fórmula. Y aquí van 2 hombres. Exacto. Entonces, un poco lo que ha hecho Morena. ¿Habría una posibilidad por eso para una mujer? Esa es una, y la otra, pues el posicionamiento, ¿no? Sí. Evidentemente, después de haber quedado como la mujer más posicionada, se repite el mismo resultado si fuera la senaduría, pensando que ahí nada más miden a mujeres, entonces la brecha es todavía mucho más alta, y en la capital es donde se hace la mayor proporción de esa encuesta. Correcto. Entonces es donde tengo mayor posicionamiento, y ahí sí, parejo, ¿no? Por arriba de los perfiles mujeres y de los perfiles hombres que están compitiendo. Entonces es también una responsabilidad que me ha dado el partido de enfocarme a hacer trabajo en la capital. Oye, Claudia, entonces... ya nos explicaste bien cómo está el asunto. No es que hayas desistido la búsqueda de la candidatura al Senado. ¿Estás inscrita? Estoy inscrita
ahorita y ya nada más. Pero dicen que esa le toca al PT, ¿es cierto? No, tampoco es cierto. Ya el jueves pasado se hizo la precisión y además el sorteo. Ya se había dicho, pero como siempre llega a ocurrir que alguien interpreta o empiezan, digo, las aspiraciones personales siempre van a ser muy respetadas, pero hay unas reglas del juego y un interés colectivo. ¿Qué dijo el partido? Con todos los que vienen en coalición, quienes ganen las encuestas. Punto. Y el jueves pasado se hizo el sorteo, es decir, la insaculación de aquellos otros estados que también todos los estados prácticamente que van a competir, además de los 9 que en ya donde van a competir gobernadores, y ahí ya estaba la primera fórmula. Y ahí ya estaba definido. Entonces se hace la insaculación y se define únicamente que Colima y Durango sean los estados que siglen los partidos políticos de la coalición. Todos los demás es quien gane en la encuesta. Salvo Colima y Durango, que no entraron a la tómbola. ¿Solo esos dos? Solamente esos dos. Ese fue el acuerdo de coalición. En todos los demás, incluido Puebla, es quien gane la encuesta. ¿Quién gana la encuesta? Y ahí sí, no le toca al partido. No es que le toque a un partido u otro, sino quien gane la encuesta. Sí, si la candidata para la segunda fórmula es mujer y es de Morena, ella es la que va a encabezar y sigla Morena. Es muy buena puntualización, porque ya algunos columnistas decían, no, es que Claudia ya se bajó y no sé qué tanto. Qué buena aclaración, ¿eh? Qué buena. No, y además, a ver, eso, si yo algo he sostenido, y se lo digo siempre a mis compañeras y a mis compañeros, sobre todo fundadores de base, pero también a los que van llegando, trabajo mata grilla. Siempre, y en todos lados. Aunque acabes de llegar, si no traes chamba, si no tienes trabajo, si no te acercas a la gente, si no recorres el territorio, pues aunque traigas el mejor nombre, hay cosas como el trabajo, como la convicción, como la voluntad, que no son cosas que se compran en el súper, que se tienen que ir construyendo y que se van consolidando. Oye, pero además, y esto ya lo digo yo, pues que sí pertenezcan a su partido, ¿no? Porque pues yo a lo mejor digo, no, pues yo me voy a meter a Morena para conseguir una candidatura. Oye, güey, ¿y cuándo habías estado en un evento de Morena, no? O sea... Oye, pero yo sí te veo como... ¿Pero me lo reclamarían o no? Yo creo que sí, mira... O sea, tú eres de base, tú fundaste Morena. Sí, y lo que he explicado un poco es que Morena tiene esta visión de puertas abiertas bajo la siguiente lógica. Cuando empezamos a hacernos movimiento, nuestra misión era ir tocando puerta por puerta. Y cuando tocas una puerta, tú no sabes quién te va a abrir. Un hombre o una mujer de diferente edad, algunos religiosos o algunos otros sin religión, algunos políticos, otros no tan convencidos de la política. Correcto. Y dentro de los políticos, algunos con preferencia a cualquier otro partido político. Y la tarea que tenemos es de convencerles de que es importante involucrarnos en el quehacer de nuestra sociedad y por supuesto estar del lado correcto de la historia. Esa lógica es la que lleva a que Morena tenga puertas abiertas. Que nos ha ocurrido, también es cierto, ¿no? Por eso entiendo también el malestar de muchas de mis compañeras, lo hago mío también en varias ocasiones, que algunos llegan y ni siquiera conocen los principios, el ideario de esta transformación que estamos viviendo, y algunos han llegado con una visión muy abusiva, muy ventajosa, gandalla, por decirlo de alguna forma, más clara, de llegar a agarrarse la candidatura y después desconocer todo, ¿no? Desconocer las causas sociales, desconocer la justicia social, desconocer el esquema que está impulsando Morena a través, pues ahora, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero es que además, tú sabes a lo que me dedico, pues hacemos encuestas. Morena tiene una preferencia muy alta en todo el estado, esa es la verdad, como partido. En todo el estado. Que ya en la campaña a lo mejor se cierra, seguramente, pero a cualquier partido le encantaría tener un punto de partida con una gran ventaja, como lo tiene Morena. Entonces, creo que ese es el motivo por el cual muchos dicen, no, pues me afilio a Morena porque con ese gano. Pues aunque sí, efectivamente no se identifiquen con Morena, esa es la verdad. Es el partido ganador y entonces, obviamente, eso hace que se vuelva atractivo y que quiera estar ahí la gente, como bien lo mencionas, pero sí necesitamos, y ya aprendimos como partido, a que no sean cheques en blanco, ¿no? De tal suerte que ustedes pudieron observar en la convocatoria, en esta ocasión es obligatorio tener cursos de formación. Los cursos. No garantiza, pero por lo menos ya es esa entrada, ¿no? De que te conozcas qué es este movimiento de transformación, cuáles son las causas sociales, qué es la justicia social, qué es esa disciplina financiera, ¿no? Enfocada en la austeridad republicana, cómo se combate la corrupción desde los gobiernos locales, estatales, federal, etcétera. Entonces, son filtros que de una u otra manera nos van a permitir que quien llegue conozca
a qué club se está inscribiendo, ¿no? ¿De qué se trata? Pues por lo menos, ¿no? Este proceso. Yo creo que ahí sigue estando el reto. Por eso siempre les digo también a mis compañeras, sobre todo a quienes como yo son fundadores. Hay que quedarse. Si tú recibes invitados a tu casa, ¿cuál es tu deber? Pues estar pendiente, que no se rompa nada, que cada quien respete las reglas de convivencia. Es decir, sí tenemos también una responsabilidad. Oye, Claudia, bueno, me encanta porque ya nos aclaró el tema de que se registró, que por qué, bla, bla, bla. Aspiras nuevamente a ser candidata coordinadora de la 4T en Puebla, que es candidata o precandidata a la alcaldía. ¿Ya fuiste alcaldesa? Ya fui. Y pues muchos dirán, ¿cómo? Pues si ya fue y después perdió, ¿por qué quiere ser otra vez? ¿Por qué Claudia Rivera? Bueno, a ver. ¿Aspirarías a ser otra vez alcaldesa de Puebla? Yo lo he dejado muy claro. Yo no estoy buscando chamba, no estoy buscando trabajo. Yo participé y me comprometí de lleno a recorrer el estado, los 217 municipios. Y lo hiciste, ¿verdad? Lo hice, de hecho 2 vueltas. Entonces, el pueblo de Puebla definió reconocerme como la mujer más competitiva. Y lo mencioné, donde abone más a la consolidación de la Cuarta Transformación, allí estaré. Donde me designe mi partido y donde el pueblo de Puebla también me lo confiera. Y ahora esta definición, que no está en mis manos, sino es la definición del partido, y me dicen, a ver, ¿quiénes son nuestros perfiles más competitivos de mujeres? En la segunda fórmula, por poner el ejemplo, ¿no? Pues son mujeres, bueno, pues va Claudia en la ventaja. Y eso no lo digo yo, eso ahí están las mediciones. Están las mediciones. Y las mismas que ya dio a conocer Morena. A ver, y en la capital, ¿qué mujeres tenemos? Bueno, pues ahí fui presidenta municipal y por supuesto donde salgo mucho más alta en conocimiento. Y para mí sería, por supuesto, un honor volver a representar a mi partido, al movimiento y sobre todo al pueblo de Puebla como una hija de esta ciudad en ese proceso de transformación en la ciudad de Puebla. Oye, Claudia, pero siendo alcaldesa, pues muchos dirán, pero es que hiciste muy mal papel y te robaste hasta las plumas Big y tuviste colaboradores nefastos. ¿Esto fue real, Claudia? Ya lo platicamos la otra vez aquí, pero ¿era real todo lo que decían los medios de ti? Sí tuve colaboradores nefastos, colaboradoras nefastas también, terribles, pero esa es una situación que no depende de ti, de tú dar la confianza a las personas para que se comprometan con el servicio al pueblo de Puebla, y algunos terminan fallando. No me fallaron a mí propiamente, sino se fallaron a ellos mismos fallándole a la ciudadanía. Qué bueno que lo reconoces, claro. Al final también eso es parte de la experiencia, pues misma. Sí. Nadie nace sabiendo, y tuvimos muchos aciertos, ¿no? Hubo también, como tú lo has mencionado y como lo saben, y siempre lo voy a estar señalando, una campaña de golpeteo, una campaña de ataque que encarna también esas resistencias de por qué las mujeres, ¿no? Y ahí hay que cuestionarnos, ¿por qué las mujeres tendrían que estar gobernando? Mejor no, que sea fulanito, sutanito, perenganito. Y entonces también digamos que la desinformación fluye en este sentido. Se hicieron muchas cosas muy buenas, por ejemplo, como Morena, porque al final es el primer partido, el primer gobierno de izquierda el que me toca encabezar. Es cierto. Con esta convicción que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción, de austeridad republicana, en medio de una pandemia, porque además fue esa crisis. ¿Te tocó la pandemia? Así es. Entonces, obviamente que entiendo también el malestar de la ciudadanía en ese momento, porque nadie sabíamos qué iba a pasar, nadie sabíamos cuándo iba a terminar, y a nosotros nos tocaba dar resultados. Todos los niveles de gobierno estaban muy mal calificados en la pandemia, todos, de todo el mundo. Y con menos recursos, así así como hubo caída en los recursos de las familias, pero también de las empresas y también del los impuestos, gobierno. Pues sí. Entonces, teníamos que ver como en muchas de nuestras casas, ver cómo estiras el recurso, ¿no? Y cómo haces que alcance para todo, o para lo más posible, o para las primeras necesidades. Y en esos 3 años logramos ser la primera administración. Nunca lo había logrado ni PRI ni PAN, lo logra Morena en mi administración. Dejar finanzas sanas y acabar con la deuda pública histórica. Ay, pero habían muchas cosas que hacer. Sí, también nos aventamos el récord de obra pública, sobre todo en las juntas auxiliares, que eran las más abandonadas. Faltaban cosas, sí, por supuesto, pero dimos el primer paso para irlo consolidando. Oye, pagaste la deuda, ¿no? Pagamos la deuda pública. Y no solamente eso, sino el pago anticipado nos permitió recuperar intereses y nos permitió recuperar también una fianza que se invirtió en obra pública. Oye, pero el actual ayuntamiento ya volvió a pedir prestado. Brutalmente.
volvió a endeudar, era el partido del PAN que se vendía como el de experiencia. Y el de que no pedía un peso prestado. Y todo lo contrario, pues es el de la experiencia en mentir, ¿no? El PAN es el de la experiencia, sí, pero el de la experiencia en mentir, porque dijo que no iba a endeudar y fue lo primero que hizo. Dijo que no iba a haber amiguismo y fue lo primero que creó con esa deuda que adquirió, crear puestos para sus amigos políticos, a quienes les habían hecho favores, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema de seguridad, que es lo más delicado. Brutal. La encuesta nacional de seguridad pública no es una encuesta que levante el BEAP o el ayuntamiento, es la encuesta nacional que levanta el INEGI. La percepción de los poblanos de inseguridad, o sea, ¿te sientes seguro o no en Puebla? Más del 80 y tantos % hoy se siente inseguro. En tiempos de Claudia Rivera, 60 y tantos. Sí, o sea, correcto. Ha subido 20 puntos. Y también lo reconozco, ¿no? Fue el reto. Los primeros meses de la administración, ese fue nuestro principal reto. Si me lo preguntas, yo sentía muchísima preocupación los primeros meses, porque era el foco, y entonces teníamos que diseñar una estrategia que no había, teníamos que implementar este proyecto de proximidad que el presidente ya había planteado en coordinación con la zona metropolitana, en coordinación con la Sedena, la Guardia Nacional. Y es paulatino, porque en lo que empiezas a limpiar la corporación, en lo que empiezas a capacitar, en lo que empiezas a adquirir equipamiento, en lo que empiezas a hacer todo eso, la presión mediática y social era real. También entiendo esa parte, pero al final se logra consolidar y empezamos a ver cómo va dando resultados. Los primeros meses ya no hay aumento de la incidencia delictiva, se va manteniendo y después empieza a ir hacia la baja. Oye, pero ese fue el tema en el que el gobernador fallecido, Luis Miguel Barbosa, creo que no le gustó tu postura. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una situación muy compleja. Fíjate que esa es otra de las narrativas que ha tenido de repente, o he visto en redes sociales, es que no se pudo poner de acuerdo con Barbosa, ¿no? O es que le cuesta trabajo establecer acuerdos. No, aquí no fue nada, jamás tuvo que ver con un tema de ponernos o no de acuerdo. El gobernador Barbosa quiso imponerme, porque lo que inició como una propuesta siempre fue una imposición. Él me dijo que me instruía, y me lo dio por escrito, que me instruía a que removiera a mi secretaria de Seguridad Pública y que nombrara yo a otra persona. Yo no estaba de acuerdo, porque ya estábamos dando los resultados, ya íbamos con la incidencia delictiva hacia la baja, ya nos habíamos tardado los meses en implementarla, en construirla, y bueno, ahora estaba dando frutos. Entonces mi obligación era terminar de evaluar esos resultados. Y él quería quitarte a tu secretaria. Quitarla y ¿Cómo se llamaba? Lourdes Rosales. Lourdes Rosales. Lourdes Rosales. Y quería poner a una de él. Quería poner a una propuesta. Primero me había propuesto a un hombre. Como yo no quería hacer el cambio porque tuvimos varios días de charla, me propone a una mujer del mismo equipo. Yo le pido que pidamos opinión en Ciudad de México, y en Ciudad de México me dicen: estos perfiles por ningún motivo pueden estar en la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque están vinculados a una investigación con Genaro García Luna. O sea, era gente de Genaro García Luna. Gente de Genaro Punto. García Luna. Y entonces ahí ya no había marcha atrás. Ya, por eso lo explico, porque ahí no era un tema de ponernos de acuerdo. Si a ti te dan la información, estos perfiles están siendo investigados por vínculos de tráfico que hizo Genaro García Luna. Por todas las linduras y lindez que hizo Genaro García Luna. Era gente de él y quería ponerte a uno de él. Quería ponerlos, y entonces yo regreso, le digo... En México te dicen no. Estos no. Regreso, le planteo a... Todavía estaba Durazo, ¿verdad? Durazo era el secretario. Y me dice, ¿y sabes si hay alguna orden de aprehensión? Le digo, no, gobernador, pues la verdad ni pregunté. Y de verdad, yo no pregunté. A mí me dieron toda la información y fue demasiada. No quería yo averiguar nada más de ningún otro detalle, ¿no? De hecho me dijeron, miren, todo lo que pasa de frontera a frontera, Puebla cuida este pedacito. Por eso es tan importante que hagan su trabajo, aunque sea este pedacito, no hay que minimizarlo. Y no es que es la autopista y ese ya es un tramo federal o estatal y ya no me toca, no, sí tenemos una obligación como autoridad municipal en la vigilancia de lo que transita en el territorio. Y lo menciono porque involucrarnos en esta coordinación territorial fue la que permitió estar más pendientes. Se redujo incluso el robo de
de transporte de carga, ¿no? Y es cierto, ese no era un delito que me tocaba vigilar a mí como autoridad municipal, pero nos involucramos en la coordinación para prevenirlo. Ok. Y esa sí es mi función, esa sí era nuestra función, ¿no? La prevención, el evitar que ocurra. Y bueno, regresando al punto, se empieza a hacer la imposición, dice, no, yo sí los voy a meter, de hecho ya están conmigo Entonces se trabajando en enoja. el gobierno estatal, la federación viene a mediar a través del secretario Durazo, y bueno, el exgobernador Barbosa termina rompiendo relación con la federación. Sí, se lo enoja. recordamos. Se enoja, que era su estado habitual de humor, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo tengo que iniciar una controversia constitucional para defender la seguridad. Y además es que él, en su arrebato, tuvo el desatino de hacerlo por escrito, donde dice que me instruye a que remueva y nombre. Y las tres son una falta constitucional. Claro. Primero porque cada orden de gobierno tiene autonomía. No te pueden dar una instrucción, Así un es. orden, un estado a un municipio. Así es, un gobernador no te puede imponer algo a un presidente municipal. Igual que un presidente a un gobernador, ¿no? Claro. Entonces se pueden hacer convenios de colaboración, que esa es otra relación, pero no una instrucción. Y después remover y nombrar tampoco era una facultad mía, sino del Cabildo. Entonces se inicia, afortunadamente se aprueba por el Cabildo y ganamos la controversia, pero eso convirtió en una situación muy desgastante. Se enojó mucho, ¿no? Mucho, y entonces imagínense el temperamento de nuestro exgobernador, y luego enojado, la instrucción con medios de comunicación fue el de estar con una campaña. La instrucción fue para que los medios, la verdad, implementaran una campaña contra Claudia Rivera. Esa es la verdad. Y miren, se van a dar muy, muy fácil cuenta cuáles son narrativas que se repiten y se repiten y se repiten en las conversaciones o frases, ¿no? El no hizo nada es una de las estrategias de una campaña publicitaria que fue en desgaste y en ataque hacia el trabajo que estaba realizando. Y la corrupción, o sea, son las dos que van a encontrar. Bueno, ¿cuántas demandas tuviste en tiempos? Después de esa situación, o sea, fue tanto el enojo que la parte mediática fue una, pero la parte jurídica fue otra, fue brutal. 121 procedimientos judiciales me inició. 121 procedimientos judiciales. El 80% los inició el exgobernador Barbosa, el otro 20% lo agarra ahí el PAN, ¿no? La oposición, para colgarse de eso y estar golpeteando. Ni uno procedió, es decir, todo era falso. Y ahí está, ¿no? Porque es cierto, van a decir, oye, pero es que estuvo en el escándalo y que le dijeron que de corrupción y que los 2,000 observaciones, no ha habido una sola sanción porque todo era falso, todo era una mentira. Y entonces... O sea, ninguno de los 121 demandas o como se llamen, procedió. Ninguno procedió, no he sido sancionada por nada, no he sido, o sea, fue un acoso lo que me tocó vivir. ¿Cuál fue mi estrategia desde que inició toda esa persecución? Dar la cara, y si fue muy duro, fue difícil. Yo siempre voy a estar muy agradecida con mi equipo cercano, con mi familia, ¿no? Porque resistieron, porque aguantaron, porque las amenazas fueron ciertas. Correcto. Imagínense después de eso que les decían que nos llegaban las amenazas de que les iban a encontrar o les iban a sembrar cosas en los vehículos, a mis colaboradores, a mi propia familia. Y mi familia, como es del movimiento también, y son obradoristas de corazón y todos tienen su actividad política por defensa de esta transformación, pues no querían ni estaban dispuestos en modificar su día a día, ¿no? No, ¿cómo? Si tenemos que seguir brigadeando, tenemos que seguir informando de lo que está haciendo la transformación, etcétera. Y entonces, pues sí era preocupante, pero no había otra más que dar la cara. Personas, no que termine la administración, se va a pelar, se va a fugar porque ya la van a aprender. Y aquí anda. Me doy la cara, es más, yo me presento, y así fue 1, 2, 3, fueron varias. Fueron varias, así es. Que sirvieron también para un linchamiento mediático, ¿no? O sea, sí fue un golpeteo mediático. Y en conclusión, sobre todo para las y los poblanos, aquí estoy para dar la cara y para comentar, ¿no? Lo que han sido estos procesos y para trabajar por lo que tenemos que trabajar, que es nuestra Oye, tuviste un entrenamiento buenísimo, ¿no? El mejor un entrenamiento intensivo, y es cierto, ¿no? Imagínense enfrentar una tiranía de ese tipo.
poner a prueba también tu convicción, porque a ver, el acuerdo no lo hice ni con mi partido ni con el gobernador, sino el acuerdo, mi juramento lo hice con el pueblo de Puebla. Y si te dicen, oye, esta información porque están siendo investigados, pero acá tienes la presión política, y yo no sabía que me iba a venir la persecución jurídica y mediática. Pero muchas personas, cuando les platico esto, me dicen, híjole, yo no sé qué hubiera hecho en tu lugar. Cuando alguien me dice, yo no sé qué hubiera hecho, ya sé qué hubiera hecho. Hubieran cedido para no tener ningún problema. Claro. Porque es el camino más fácil. Pero entonces, ¿qué sería la congruencia y qué sería la transformación y qué sería el cambio en la manera de hacer política? ¿Qué sería entonces la convicción que tienes con tu ciudad? Entonces, algo que me queda claro es que la seguridad no se negocia. Sí fue un entrenamiento intensivo que ahora me deja claro que estoy preparada para asumir cualquier reto, cualquier responsabilidad, y es un entrenamiento que no se lo deseo a nadie. Ahora yo lucho y trabajo para que nunca nadie más tenga que experimentar ni la persecución política, ni que volvamos a vivir en nuestro estado ni en nuestra ciudad a una tiranía. Yo coincido contigo. Oye, Claudia Rivera Vivanco, entonces ahora aspiras nuevamente a gobernar la capital. Bueno, pues estoy inscrita para la coordinación municipal. ¿Qué no entiendes? O sea... Pues mira, la vida te va preparando y te da esas herramientas, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual del municipio? Crítica en el tema de seguridad. La enorme ventaja es que ya sabemos que la estrategia de coordinación funciona. ¿Cuál fue el principal problema de esta administración del PAN? Que pudo más su mezquindad política y su presión política. Digamos que poniéndolo en el paralelo de lo que me tocó a mí, el actual presidente municipal, Eduardo Rivera, sí terminó cediendo a la presión política, de tal suerte que decidió no continuar con la estrategia de seguridad, que es la coordinación y construcción de la paz, porque la hizo Andrés Manuel López Obrador. Y ante ese discurso, bueno, pues deja desarticulada la estrategia de seguridad. Bueno, y él sí tenía buena relación con Barbosa, ¿no? Sí, y entonces dejan de atender. Yo espero, ahí yo no me atrevería a decir que tenga complicidad con la delincuencia, pero lo que sí observo es que dejó de hacer una estrategia de seguridad. ¿Por qué motivos? No lo sé. Yo creo que es la mezquindad política, espero que no haya nada más de fondo. Ojalá. Pero la estrategia funcionó y nos dio el resultado para bajar casi en un 40% la incidencia delictiva. En percepción, es cierto, esos 2 puntos, casi 3, fue un reto, ¿no? ¿Cómo se sentían los poblanos? Y se logró ir a menos, alrededor del 60%, y ahorita está arriba del 80 y tantos %, ¿no? Oye, Claudia Rivera Vivanco, pero además en obra pública, pues Lalo Rivera, ya como alcalde, pues remodeló el centro histórico. ¿De quién fue ese plan, Claudia? Sí, fue nuestro proyecto. Fue proyecto de Claudia, pero nunca se lo autorizó Barbosa. De hecho no me lo tenía que autorizar Barbosa, sino nosotros lo teníamos que tener presupuestado. O sea, para poderlas arrancar teníamos que tener el recurso, ¿no? Así funciona la obra pública. Uh-huh. Entonces, iniciamos con las acciones de remodelación del centro histórico. Las que ustedes saben, de la 8, la 10, la 12, la 14 poniente, de la 11 norte al Boulevard 5 de Mayo. Así es. Y también la continuidad de la peatonalización y rehabilitación del Zócalo, la 5 de mayo, todas las 5 de mayo y la 10 de septiembre. O sea, eso ya estaba planeado. Los sapos, todo eso estaba programado, presupuestado, diseñado y lo echamos a andar. Lo echamos a andar en 2021, pero bueno, pues este enfado y con vísperas al proceso de la elección intermedia en el 21, Barbosa dijo que estaba prohibido hacer obra pública en el municipio de Puebla porque estaba yo poniendo en riesgo la salud de los poblanos por el tema de la pandemia. Desafortunadamente... Y el Instituto Nacional de Antropología también se les fue encima, ¿no? Que no les autorizó. No nos autorizan, nos clausuran porque las echamos a andar y nos clausuran las obras. Y algunos empresarios, sobre todo que tienen también filiación política con el PAN, pues se sumaron a esa campaña de golpeteo. Y los de la Canaco. Pulverizaron también la narrativa. Bueno, hoy yo no veo que digan nada, ni del tiempo que estuvieron cerradas las calles, ni del atraso que se hizo, ni de que calladitos. Las lajas de la 16, etcétera, nada. Pero ahí te vas dando cuenta también en un antes y un después, y ahí te vas dando cuenta los grupos de poder que existen en esas presiones políticas. Nos las cancelan, obviamente no las clausuran y genera un enojo,
nosotros queríamos irlas a abrir y que me ponen otra de las denuncias, ¿no? Porque si yo rompía un decreto, entonces yo estaba cometiendo una ilegalidad, ¿no? Sí, esa era la historia que se contaba en los medios. Afortunadamente pudimos algunas, sobre todo las obras del interior del municipio, las del centro que eran pues las más vistosas, ¿no? Y además donde había mucho mayor golpeteo, las clausuraron, generó un enfado a nosotros mismos también, ¿no? Porque nosotros ya las habíamos previsto terminarlas para que cuando pensábamos continuar en la administración, pero si nos tocaba turnar la estafeta, pues estuviera concluido todo y no dejar nada en marcha. Desafortunadamente no ocurrió. Sí pudimos continuar con las obras al interior del municipio con un amparo que logramos porque la reactivación de la economía era fundamental para que entonces las familias ante la pandemia pudieran tener acceso a un ingreso y empezar a mejorar, etcétera, pero sí fue muy, muy complejo y desgastante. Ahora se están haciendo. Sí, ya se las terminó y levantó toda la 16 de septiembre, que no tenía nada el piso de la 16 de septiembre para levantarlo. Bueno, ahora les digo que se hicieron con el proyecto que dejamos y con el recurso que dejamos. Porque para iniciarlas, insisto, debes de tener presupuestada. Pues que ellos dijeron que no habías dejado ni un quinto y que... No, dejamos finanzas sanas y dejamos suficientes recursos en la administración. No han sabido gastarlo de tal suerte que tienen ahora subejercicio. Bueno, a ti te criticaban de que tenía subejercicio y hoy tiene el Ayuntamiento de Puebla más de 2,000 millones que no ha ejercido. De subejercicio, y eso es crítico y criticable, ¿no? Crítico para nosotros como poblanos y poblanas, porque siempre hay muchas necesidades que atender. Pero ahí vemos, ¿no? Que la experiencia con la que se vendían, pues era para otra cosa, era para hacer trances, para hacer... Bueno, pagan 420 y tantos millones de asesorías y consultorías. ¿Qué onda? Y ahora súmale todo lo que se están haciendo en convenios de comunicación, que de tal suerte no salga nada, no se mencione nada, no se sepa lo que está... Ningún medio critica a Lalo Rivera. Y eso lo pagamos todas y todos, porque al final de cuentas se hace con recurso público. Las asesorías, imagínate, el gobierno que traía la experiencia que tiene que contratar más de 20 millones en asesores, una aplicación de un chatbot que iba a dar la bienvenida y informarte del servicio, que costó más de 11 millones de pesos. Fíjense, ustedes recordarán la aplicación de seguridad incluyente que creamos en la administración que me tocó encabezar. Esa aplicación, como la mayoría de las personas tenemos acceso a un celular inteligente, envía la ubicación de donde se está, cuando aprietas el alertamiento envía la ubicación de donde está ocurriendo. Y como todo el municipio lo dividimos en vectores de proximidad, es decir, que los policías tuvieran tramos de control más pequeñitos, sonaba la alerta y entonces al más cercano le llegaba la alerta, de tal suerte que podía llegar. El tema del transporte público fue sensacional, esta herramienta, porque como el transporte va en movimiento, lo que hacía la alerta, es que le iba activando la geolocalización a la unidad que estaba más próxima, y si salía del cuadrante de uno le activaba el otro, de tal suerte que se podía hacer este cierre y hacer la detención. Si por alguna razón el delincuente escapaba, la aplicación no deja que se desactive el alarma hasta que no haces contacto con el policía más próximo, porque a ellos les llega un acceso, un código, para saber en qué situación estuvo la situación de emergencia. Y entonces, hasta que no se desactivara, seguía la alarma. De tal suerte que nos tocó llegar hasta donde tenían incluso algunos ahí todo lo que ya se habían robado. Entonces funcionaba la estrategia. ¿Cuánto nos costó? Pregúntame. Pues unos 500 millones de pesos, ¿o cuánto? No, si les estoy diciendo que este chatbot que hizo Eduardo Rivera para decir bienvenidos, cómo están, el servicio está en la puerta de allá, costó 13 millones de pesos. Lo que nosotros decidimos es mejor equipar un departamento que se dedicara a hacer el diseño tecnológico y que ya fuera una herramienta que le perteneciera al propio ayuntamiento, administración municipal, y no a la de nosotros. ¿Y cuánto costó eso, Claudia? Cerca de 1 millón de pesos. 1 milloncito. Y es una aplicación, incluida ya la parte del licenciamiento, ¿no? O sea, es la producción, la contratación del personal en el tiempo que se elabora, más las licencias que se tienen que contratar. Eso es también una forma de austeridad republicana, ¿ves? Es eficientar el gasto, no hacer derroche, y eso es lo que hemos visto, ¿no? La experiencia del PAN en el derroche.
Es correcto, y tenemos datos. Nada más en encuestas gasta más de 20 y tantos millones de pesos en un año. No. Yo así quiero un contrato. Pues sí, 23 millones de pesos en encuestas, bota. ¿Qué? ¿Cómo encuestan? ¿En celulares de oro o qué? O sea. No, qué barbaridad. Ese es un abuso, sí hay que tomarlo en consideración, ¿no? Nos toca decidir, nos toca votar y todos tenemos responsabilidad. Hay gente joven, hay gente que por primera vez va a votar y que seguramente les pasa como a muchos nos pasó. Ay, es que no sé, y la política, y tienes una resistencia. Hay que entrarle, ya hay que entrar y averiguar. Y yo me pongo a sus órdenes para poder compartir lo que ha significado la experiencia, sí, de iniciar, ¿no? En un movimiento como este, que hoy es el movimiento social más grande de América Latina, sí, también la experiencia de lo que vas enfrentando cuando llegas a una administración. Vaya que enfrentaste cosas. Y también lo que se va acertando, ¿no? Porque hay cosas que se hicieron muy bien, que fueron criticadas porque fueron diferentes. Y siempre que hay un cambio en nuestro hábito, hay una resistencia, ¿no? Reducir la velocidad en la circulación de vehículos privados y de transporte público, eso enoja a muchos, pero es necesario para todas y para todos porque nos permite convivir con mayor armonía, reducir accidentes y, lo más importante, reducir cualquier tipo de muerte, ¿no? Pues Claudia Rivera, siempre es un gusto platicar contigo, puedo estar 4 horas aquí platicando con ella.